Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Seguridad jurídica. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que, de acuerdo a las autoridades, son 290,000 personas. Esperemos que ahora con las fiestas de fin de año la gente tome sus precauciones para no tener otra ola de COVID-19 que traiga como consecuencia más fallecimientos. Vamos a empezar el programa de hoy. Seguridad jurídica. En la actualidad estamos viviendo constantemente preocupados por la seguridad dentro del territorio de México, ya que lamentablemente en diversos puntos del país existe la delincuencia organizada. Por lo que cuando pensamos en seguridad de un país, estado o municipio, nos imaginamos en que el gobierno tiene que contratar miles o millones de policías para que nos cuiden a los ciudadanos de a pie. En un principio sería imposible porque somos 129 millones de mexicanas y mexicanos, por lo que contratar miles de policías o millones de policías sería casi imposible. ¿Qué sucede en la actualidad con la seguridad en México? El actual gobierno se le ocurrió desarrollar la Guardia Nacional con un mando civil que sustituyó a la Policía Federal, pero que en meses anteriores ha dicho este gobierno que quiere militarizar la Guardia Nacional. Desde nuestra opinión, tampoco traerá la paz a México una Guardia Nacional militarizada, ya que eso no resuelve los problemas sociales que originan la violencia. Tampoco la solución está en que los estados y municipios compren miles de patrullas y contraten miles de policías, ya que son gastos muy excesivos que son muy difíciles de mantener a largo plazo, por las prestaciones que hay que pagar a los policías y las patrullas en su constante mantenimiento, además del armamento necesario para esos miles de policías, más su capacitación continua y los gastos de millones de pesos que se tienen que hacer en cámaras para vigilar a los ciudadanos, donde se violan sus derechos humanos de privacidad e intimidad. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se debe dar la seguridad a los ciudadanos de pie por parte del Estado? Es una pregunta que cada sexenio se hace, pero hasta el momento no ha existido una respuesta que logre mejorar la vida en sociedad para disminuir la violencia en el país. Por lo que el día de hoy daremos una posible solución para la seguridad del país, en donde la respuesta está en la seguridad jurídica que deba dar el país. Me dirán, ¿qué estás diciendo? Recordemos que vivimos en un Estado de Derecho, en donde, para que exista, está regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias que emanan de los artículos constitucionales para poderlos regular y hacerlos realidad. Pero el problema surge en que todas esas leyes son muy complicadas de entender por su lenguaje, por su interpretación, que es muy diversa, es decir, nosotros como ciudadanos de a pie daríamos una interpretación, los gobernantes otra interpretación y si vamos a juicio los jueces darían la suya. Por lo que, para empezar, para que existiera seguridad jurídica en el país, las leyes deberían ser claras, para que fueran fáciles de interpretar, aplicar y obedecer. De lo contrario, solo la gente con estudios jurídicos estaría en la posibilidad de dar cumplimiento a tales leyes, dejando a los demás ciudadanos y ciudadanas a su suerte en el cumplimiento de las leyes, que les traerá como consecuencia, si no las cumplen, multas de miles o millones de pesos y su privación de libertad en algunas ocasiones. La siguiente parte es que una vez corregidas las leyes para que sean claras, fáciles de interpretar y aplicar, sigue la parte de una educación continua por parte del Estado de esas leyes. Por cierto, esas leyes deben buscar el respeto a derechos humanos y el sentido común.
De esa forma, cualquier persona que viva en México estaría en la posibilidad de leerlas y aplicarlas, originando la seguridad jurídica. ¿Qué tiene que ver la seguridad jurídica con la seguridad pública de un país? La relación es muy fácil de entender. Si la gente contara con leyes claras, que respeten los derechos humanos, que no fueran discrecionales, podrían empezar pequeños negocios de forma muy sencilla. No tendrían miedo de las altas multas si no cumplen correctamente. Los patrones podrían contratar a sus empleados brindándoles sus prestaciones, ya que las leyes de impuestos serían más accesibles, es decir, no tendrían que pagar muchos impuestos los patrones por tener a sus trabajadores. Para la policía, se establecerían leyes en donde sean capacitados en protocolos de detención, una unificación de policía municipal, estatal y federal para tener la misma base de datos, además de una misma capacitación, para que con esta unificación se logre brindar al ciudadano de pie una seguridad de si está en un municipio, está en el estado o está a nivel federal con una autoridad federal, este policía actuará de forma correcta para ayudar al ciudadano de a pie. En el ámbito fiscal, las leyes deberían indicar claramente los derechos y obligaciones de los contribuyentes, sin palabras que no se entiendan. No debería de existir discrecionalidad por parte de la autoridad fiscal, es decir, establecer claramente en las leyes fiscales qué puede o no puede hacer la autoridad fiscal en el cobro de sus impuestos. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Vamos a continuar con el tema de hoy, seguridad jurídica. Vamos a continuar ahora con el tema de derecho penal. Recordemos que la función de la policía es detener al probable responsable de un delito, ya sea porque es encontrado en flagrancia, es decir, que está cometiendo un delito en frente de una autoridad policíaca, o cuando exista una orden de aprehensión en contra de un ciudadano. Una vez detenido, debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y este definirá su situación jurídica. Pero, en el caso del área del derecho penal, las leyes son las que van a juzgar a las personas, por lo que deben buscarse lo más claras para que cualquiera que cometa un delito entendiera el delito que cometió y las penas que correspondan. Además de respetar los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Pero esto solo se alcanza con una adecuada seguridad jurídica por parte del Estado, en donde debe poner un esfuerzo los legisladores para que esto suceda. Es decir, leyes claras para todas las áreas, en este caso derecho penal, derecho fiscal, derecho mercantil, todas las áreas del derecho que respeten los derechos humanos y que sean fáciles de cumplir e interpretar. Actualmente los legisladores, con o sin experiencia, buscan incrementar las penas de los delitos, crear nuevos delitos para condenar a más gente a la cárcel, es decir, su privación de libertad. Pero crear más delitos, más penas de más décadas de prisión no resuelve la inseguridad del país, ni tampoco trae la seguridad del país. La respuesta sería la seguridad jurídica que pudiera dar esos legisladores, es decir, para empezar, buscar leyes que sí readapten a los delincuentes. Esto se haría estudiando las cárceles en el proceso de cómo regenerar a las personas que cometieron un delito, estudiar la sociedad, es decir, por qué se dan los factores para que se cometan los delitos. Con estas variables, crear leyes que readapten a las personas. Una vez teniendo leyes que readapten a las personas y haber estudiado los factores de la sociedad que causan violencia, además de crear leyes para reducir esos factores, podrían darse el cambio en México, es decir, lograríamos reducir la violencia en el país sin la necesidad de miles o millones de policías. Existe una materia que se llama desarrollo de habilidades del pensamiento, usualmente se ve cuando estás en preparatoria, en donde te enseñan a lograr un mejor pensamiento, es decir, mejorar las cosas que existen. En este caso, con las ideas sencillas
para que se logre tener una mejor seguridad jurídica en el país, que generaría tener una mejor seguridad pública en el país, además de mejorar otras áreas del derecho, incluyendo la fiscal, se estaría aplicando esta materia que al parecer se puede aplicar, como vimos el día de hoy, en el ámbito jurídico, ya que cuando la vi, la apliqué en otras áreas del pensamiento. Es triste que pasan sexenios, pasan los años, pasan las generaciones, en donde en lugar de ir mejorando el país como ciudadanos de pie, nos sentimos con poca seguridad jurídica por tantas leyes que existen que provocan multas de miles o millones de pesos, porque todas esas leyes son muy complicadas de entender y aplicar, porque es muy difícil lograr abrir un negocio con tantas leyes complicadas. Es difícil abrir una cuenta bancaria como empresa, es decir, como persona moral en un banco, con leyes a favor de las instituciones de crédito. Las leyes penales tienen procesos penales que duran años para que se dicte una sentencia. Las leyes que sirvan para rehabilitar personas no rehabilitan. Las leyes que son para cuidar la ecología no la cuidan. Es decir, tantas y tantas leyes que complican nuestra vida en sociedad en lugar de mejorarla. Esta semana celebramos el 1 y 2 de noviembre aquí en México, que es el Día de Muertos, en donde recordamos que nuestro paso en el planeta es de unos años, ya que la vida en la Tierra es de aproximadamente 4.500 millones de años, de los 13.700 millones desde la explosión del Big Bang aproximadamente. Por lo que si vemos, han pasado miles de generaciones en donde vamos heredando las buenas ideas para poderlas implementar en nuestra sociedad moderna. La seguridad jurídica debería ser correctamente aplicada para lograr un mejor México, con mejores leyes que creen mejores condiciones de vida para las mexicanas y mexicanos, donde no pongan de pretexto que las leyes son difíciles, por lo que no las cumplirán para lograr abrir un negocio y por lo tanto prefieren irse por el camino fácil, que es la delincuencia organizada, que trae violencia en el país, además de incertidumbre a todo México. Por cierto, la palabra seguridad proviene de la palabra latina, la cual deriva del adjetivo de secura, que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no solo establece o debe establecer las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. Como verán, esta definición resume claramente el tema de seguridad jurídica, de su importancia para lograr seguridad pública y paz en el país. Ciertamente, no todos somos abogados y abogadas, no todos trabajamos como legisladores o como jueces, pero todos debemos conocer esas leyes federales, estatales y municipales, ya que éstas regulan la sociedad, por lo que deben ser claras, fáciles de entender e interpretar. Además de una buena educación por parte del Estado por medio de una educación pública legal. De nada sirve tener una gran mercadotecnia política donde no existan resultados para mejorar a México. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la seguridad jurídica. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.